Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu dirección, tu ayuda y tu guianza. Gracias por dejarnos la instrucción de cómo tu iglesia debe caminar, debe obedecer, y los distintos ministerios que has dado para que ella, Señor, sea nutrida y pueda así avanzar en el crecimiento, el cuidado del cuerpo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. La Iglesia Cristiana es una institución que se sostiene gracias a la labor de muchas personas, entre ellas los diáconos. Estos son un grupo de personas que se dedican a ayudar a los pastores y a los líderes de la iglesia en las distintas tareas administrativas, pastorales. En el versículo 8 se establecen algunas características importantes que deben tener los diáconos. Se dice que estos deben ser honestos, sin doblez. Y vemos que la honestidad es una cualidad fundamental en cualquier persona, pero más aún en aquellos que sirven en la iglesia. Los diáconos deben ser personas que inspiren confianza, que no oculten nada y que se conduzcan con transparencia. Vemos también, en segundo lugar, que se menciona que los diáconos no deben ser dados a mucho vino. Y esto hace referencia a que no debe ser una persona que abuse del alcohol. No se trata de que no pueda beber en absoluto, sino de que no debe ser en él un hábito constantemente, y mucho menos de hacerlo de manera excesiva. Un diácono debe ser una persona que tenga autocontrol y sea moderado en todo lo que hace. Otra característica importante que se menciona en el versículo es que los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Esto se relaciona con el hecho de que los diáconos no pueden usar su posición en la iglesia para obtener ventajas económicas. Ser diácono no debe ser una oportunidad para enriquecerse, sino una forma de servir a la iglesia y a la comunidad. Deben actuar con rectitud y honradez en todo momento. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene un diácono en la iglesia. No se trata de un simple cargo, sino de una labor que implica un compromiso con Dios y con la comunidad. Por ello es fundamental que los requisitos establecidos sean tomados en cuenta para la selección de los diáconos. La honestidad, la moderación y la rectitud son cualidades que deben estar presentes en la vida de un diácono. Y estas características deben ser evidentes tanto en su vida personal como en el servicio en la iglesia. Además, un diácono debe ser una persona comprometida con su fe y con su comunidad. Una persona que esté dispuesta a servir, una persona que esté dispuesta a ayudar en todo lo que se necesite. El oficio del diácono se estableció para manejar los asuntos prácticos de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 2, dice la palabra del Señor así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Un diácono es un asistente, un mesero o uno que ministra a otro. O sea, ser diácono es servir. Los primeros diáconos fueron un grupo de 7 hombres en la iglesia de Jerusalén. Hombres que fueron nombrados para trabajar en la distribución diaria de alimentos. Por lo tanto, un diácono es alguien que sirve a otros en un cargo oficial en la iglesia. Estos requisitos son simples y directos. Tanto el diácono como el obispo, anciano o pastor deberían ser hombres, como lo dijo el texto al principio, maridos de una sola mujer, de carácter ejemplar, que gobierne
bien su casa. Y estos requisitos también suponen que una persona que busca un oficio como estos, de diácono, ya es un creyente nacido de nuevo, alguien que camina en sujeción a la palabra de Dios. La única diferencia considerable entre los dos requisitos es que el obispo o el anciano, el pastor, debe ser capaz de enseñar, mientras que la enseñanza no se menciona como un requisito indispensable para los diáconos. Claramente, los oficios del anciano y el diácono son importantes en la iglesia. Ministrar al pueblo de Dios en palabra y obras es una gran responsabilidad que un hombre debe asumir y nunca debe hacerse a la ligera. Una persona que bíblicamente no cumple con los requisitos no debería ocupar ni el cargo de anciano ni diácono. La iglesia se merece algo mejor y el Señor le ha dado lo mejor a su iglesia porque la ama y porque Él quiere que su iglesia sea nutrida, que crezca y avance para su gloria. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia del Señor. La gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.